Muy bien, una vez más, bienvenido a este seminario de tiempos de esperanza, tiempos de profecía. Hoy vamos a saber un tema muy importante acerca del juicio investigador. Todos conocemos, por lo menos por cultura en general, que es un juicio. Tal vez muchos de ustedes tuvieron alguna experiencia personal, de algún familiar, de algún amigo, pero podemos ver que en un juicio siempre van a tener que dar una sentencia final. Nosotros tenemos un juicio investigador. Dios en la vida pasada también de alguna otra manera pedía que cada año el pueblo tenía que confesar y reconciliarse con Dios. Pero en la actualidad hay un juicio. Hoy vas a saber acerca de ese juicio investigador. Nuestro Señor Jesús, al resucitar, ascendió a los cielos. Y ayer vimos, o la anterior lección vimos, con relación a que nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial, como sumo sacerdote, como nuestro abogado. Y hoy vamos a saber qué es lo que desea Dios para cada uno de sus hijos, ¿sí? El juicio va a empezar con la casa de Dios. Y vamos a ver quiénes se van a salvar y quiénes no. Entonces, estemos atentos a este mensaje, a este curso de tiempos de esperanza, tiempos de profecía, sin antes empezar con una oración, porque necesitamos pedir en las cosas espirituales que Dios nos ayude para que tú puedas comprender y entender la palabra de Dios y que tienes que tomar una decisión en esta vida. Así que inclina el rostro y cerramos los ojos. Bendito Padre, Señor, oh Jehová, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea por siempre tu santo y bendito nombre. Estamos aquí reunidos, Señor, una vez más para implorar tu presencia. Implorarte, oh Dios, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y puedas darnos este entendimiento con respecto a las profecías. Hoy sabremos acerca del juicio investigador y pedirte de todo corazón, quien ha de ver este video o han de concentrarse, Señor, en este tema, pedirte de todo corazón que tomen una decisión con tu ayuda, que te acepten como su único Señor y Salvador y estar libres en este juicio investigador. Estar, Señor, bajo tu gracia, dispuestos a recibir la vida eterna. Bendícenos y acompáñanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en esta ocasión el juicio investigador. Podemos ver en esta imagen, ¿sí?, que nosotros vamos a estar delante de los ángeles. Los ángeles son los testigos de la vida diaria que llevamos, de las acciones que realizamos, sean buenas o sean malas, obras de bien, obras de mal, todos se van registrando en unos libros que la Biblia nos habla, los libros de los cielos. Entonces vamos a ver qué libros son ellos y todos vamos a compadecer ante prácticamente la ley de la libertad, los mandamientos de Dios que fueron escritos por la mano de Dios, para ver si tú robaste, si tú mataste, si cometiste adulterio, si no honraste a tu padre, a tu madre, si codiciaste, levantaste falsa calumnia, mentiras, etcétera, contra tu prójimo, o tal vez tuviste otros dioses, no adoraste a Dios. También podemos ver claramente que Dios dice, no tomen mi nombre en vano. Todo ello vamos a tener que rendir. Incluso dice, acuérdate del día de descanso. 6 días trabajarás, pero hay un día que tú tienes que descansar, consagrar a Dios. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener que presenciar prácticamente, personalmente, cada uno el juicio investigador, ¿sí? Vamos a entonces ver aquí
en esta diapositiva nos dice, y estemos atentos, después de su desobediencia, Adán y Eva fueron confrontados. ¿Por qué dice? Fueron confrontados por Dios con las siguientes preguntas. Entonces, veamos qué preguntas le hizo Adán y Eva una vez que ellos negaron. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Qué es lo que has hecho? Miren, tremendas preguntas que Dios hizo. Y esas mismas preguntas también Dios siempre nos dice constantemente, ¿qué haces tú con tu vida? ¿Has comido o has tomado malas acciones? ¿Sabes? Dios siempre estuvo haciendo un llamado a cada uno de sus hijos. Adán y Eva lamentablemente cometieron este error por engaño de el enemigo de Dios, el padre de la mentira, que es el diablo, Satanás, el dragón antiguo, la serpiente antigua, que lo conoce así en temas de profecías. Nuestro Dios nos manifiesta en relación a que este enemigo en el Apocalipsis nos habla claramente, incluso nos menciona en las Sagradas Escrituras, que es un león que está buscando a quien devorar, deshacer, está rugiendo, y hay que tener bastante en cuenta. Esta confrontación describe una escena de juicio, cuyo propósito, dice, es dar oportunidad a la pareja de dar cuenta de su conducta. ¿Sí? Son preguntas que Dios les hizo. Finalmente Dios dictó la sentencia. ¿Y cuál era la sentencia? Tú comiste, comieron, ahora saben que están desnudos, no fueron obedientes, les había dicho que no coman solamente de este árbol, pueden comer de todos los árboles, pero fueron desobedientes. Se dictó la sentencia, y en la sentencia fueron ellos expulsados del Edén con la promesa que serían restituidos a su hogar. Le dijo, está bien, cometieron este error, pero van a ser un día restituidos. No ustedes, ya su descendencia, ¿no? Así como hubo un juicio para salir del Edén, la Biblia demuestra que habrá otro para retornar. Un juicio, el momento que negó a Adán y Eva, cometió este error por engaño de este ángel que se llama Lucifer, Satanás, el diablo, engañó, se dio el juicio, pero la Biblia nos habla y nos demuestra que va a haber otro juicio para retornar a la Canaán celestial. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Para probarlo, recurriremos a una de las ceremonias más importantes del antiguo Israel, el día de la expiación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros en las Sagradas Escrituras y 27 libros en el Nuevo Testamento, después del nacimiento de nuestro Señor empezó a escribirse, empieza el primero, en este caso de la Biblia, el primer libro, el Génesis, termina el Antiguo Testamento con Malaquías, nace nuestro Señor Jesús y se escribe los Evangelios, empieza con Mateo y termina el último libro que es el libro de Apocalipsis. Bien, pero veamos en este caso, en la historia, en la vida pasada, nos habla acerca del día de expiación. Entonces, ¿qué pasaba en este día de expiación? Pregunta 1, ¿por qué el día de la expiación era sinónimo de juicio para Israel? O sea, la expiación, sinónimo de juicio para el pueblo de Israel. ¿Qué hacía? Vemos en la imagen un sumo sacerdote que representaba y tenía que en este caso ver este tema de la expiación. Vamos a ver en qué consistía. En Éxodo 28, capítulo 28, versículo 29-30, nos dice lo siguiente. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Muy bien. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aarón era el hermano de Moisés y era el sacerdote en esos tiempos y tenía que llevar los nombres de los hijos, 12 tribus, ¿no? Y de estas 12 tribus tenía que llevar, en este caso, delante de Jehová. Todos entraban a un proceso de juicio. Veamos, ¿por qué el día de la expiación entonces era sinónimo del juicio de Israel? La respuesta, porque en ese día el sumo sacerdote se ponía el pectoral del juicio. Es decir, vamos a ver en qué consiste el pectoral. Podemos ver aquí en la imagen, se ponía este pectoral
con 12 piedras en el pectoral. Muy bien, acá podemos ver un poco más detallado. En esta ocasión, el sumo sacerdote se colocaba un pectoral que tenía 12 piedras que representaba a las 12 tribus de Israel. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piedras. Entonces, ¿qué más dice? Se lo llamaba pectoral del juicio, porque ese día era juicio para Israel. Solo se ponía en ese día de la expiación. Y en el pueblo de Israel estaban ahí las diferentes tribus, ¿no? La tribu de Judá, etcétera. Entonces, cada uno representaba la tribu de Benjamín, etcétera. Vamos a ver entonces que este pectoral se ponía en el sacerdote. ¿Qué pasa? En la pregunta 2 nos preguntan lo siguiente. ¿Cómo debían prepararse para ese día juicio? Dice, ¿cómo deberían prepararse para ese día de juicio? ¿Qué pasaba si no lo hacían? Entonces veamos, esto era el santuario terrenal, ¿sí? En el santuario, el pueblo de Israel, el resto de las tribus estaban distribuidos, vean, 12 tribus, al contorno del santuario, ¿ya? Había un sacerdote, ¿sí? Todos los que administraban, en este caso, el santuario terrenal, las personas llegaban con su animalito, su cordero, para poder ser sacrificados y entregados en holocausto para el perdón de sus pecados. Veamos aquí, el rito de la otra persona va ingresando y la sangre era llevado por el sacerdote al lugar santo a esparcir la sangre de aquel pecador, y Dios de esta manera limpiaba y purificaba aquella persona, aquella familia, aquel pueblo, a sus hijos. Había una reconciliación con sus hijos. Entonces veamos, y de ahí el lugar santísimo, que estaba en la mitad, entraba una vez por año a hacer este tema de la reconciliación con su pueblo. Veamos, entonces en Levítico 23, 27 al 30 nos enseña en el pasado qué es lo que hacían. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Tienes que afligir, tienes que confesar, tienes que decirle a Dios en qué has errado, qué es lo que necesitas de Dios. ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas sanidad? Hacían en este caso, prácticamente ofrecían su vida, confesaban los actos que habían cometido. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día. ¿Qué más? Porque ese día porque es día de expiación para reconciliarnos delante de ¿quién? De Jehová, vuestro Dios. Miren, el pueblo tenía la oportunidad de que Dios descendía y se reconciliaba, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, ¿no?, será cortada de su pueblo. Vean, aflicción, confesarle, pedirle perdón, Señor, tengo que empezar una nueva vida contigo. Entonces el pueblo prácticamente llegaba a confesar sus pecados. Y esta última parte dice lo siguiente, ¿no? Ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona o cualquier individuo que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Sí o sí, todos tenían que participar, todos tenían que ir a juicio. Nadie se salvaba. Entonces lo mismo va a pasar también en el juicio investigador, que vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿cómo debían prepararse para ese día de juicio? 1, deberían congregarse y arrepentirse. ¿Qué pasaba si no lo hacían? Eran expulsados del pueblo. Entonces, tenían que congregarse y llegar a ese proceso del arrepentimiento. Lo mismo Dios nos pide constantemente, como hizo en el pasado, también lo hace en el presente. Que tú te arrepientas, que busques el cambio de tu vida, que lo busques al Señor, que puedas confesar tus pecados para que puedas empezar una vida diferente, una vida como a Dios le agrada. Miren, vamos a ver entonces el día de la expiación. Podemos ver en este cuadro, normalmente nos habla las Sagradas Escrituras, que eran llevados 2 machos cabríos, ¿no? Normalmente en nuestra zona lo conocemos como cabras, chivos, ¿no? Entonces estas cabras cuando eran llevadas al sacerdote, prácticamente los ofrecía. Uno de ellos era sacrificado, ¿no? ¿Ya?
Y este sacrificado prácticamente lo llevaban ahí para poder darle a Dios en olor agradable, era dedicado en ofrenda, ¿sí? Y el otro, veamos dos, digamos un ejemplo, dos animales, uno de ellos, este de más claro, prácticamente era ofrecido, daba la suerte el sacerdote y al que caía prácticamente lo ofrendaban para Dios. El otro simplemente era dado por la suerte y soltado al desierto. Incluso si analizamos más, la suerte cae en Satanás y Satanás es arrojado prácticamente al desierto, ¿no? Y que Dios, nuestro Señor Jesús, incluso como nuestro sumo sacerdote, vino a morir por aquellos hijos que en algún momento se arrepienten, pero no vino ya a hacer sacrificio por Satanás. Porque Satanás tuvo la oportunidad, el diablo tuvo la oportunidad, o este ángel, Lucifer, el lucero de la mañana como se conocía, tenía la gran oportunidad en el cielo. Y en muchas oportunidades Dios fue tan misericordioso que le decía que se arrepiente de su pecado, que no debería haberse revelado en el cielo, y engañó a la tercera parte de ángeles. Y la tercera parte de ángeles juntamente con él hicieron una guerra y fueron arrojados. Y al ser arrojados se vinieron a esta tierra y Adán y Eva prácticamente les cedió esta tierra. Y ahora ellos son millones y millones de ángeles, incluso tal vez más que los seres humanos, que quiere destruir y deshacer y está en todo el mundo. Por eso nuestro Señor Jesús tuvo que venir a morir aquí en la cruz para rescatarnos, para redimirnos. Pero una vez que Dios se ofreció como sacrificio agradable, entonces prácticamente Él no murió ya por Satanás ni los ángeles, porque ellos fueron juzgados prácticamente y le espera la muerte eterna. Solamente nos queda ya a los seres humanos tomar una decisión. Vean, el día de la expiación, la purificación. Expiación, purificación. Muy bien, normalmente llevaban un cordero, eran sacrificados, el sacerdote tenía que regar la sangre de aquel animal dentro del arca en los cuernos para el perdón de nuestros pecados. ¿Ya? En Levíticos 16, 19 al 34, ¿qué nos decía en el Antiguo Testamento? En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación. ¿Expiación por qué? Por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Miren, una reconciliación con Dios, y eran limpios sus pecados. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, una vez al año. Entonces, este día de la expiación, todos tenían que concentrarse, y participaban todos, y todos tenían que ir al proceso del arrepentimiento y a rendir cuentas en este juicio. Entonces, expiación, sinónimo de juicio, y todos tenían que ir, ¿no? Todos los pecadores de Israel. ¿Cómo se contaminaba el sacerdote y el santuario? Porque la población, si estaba en pecado, el sacerdote y el santuario prácticamente también estaban contaminados y tenían que purificarse. Bien, entonces en Levítico 4:7 nos dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre, de aquellos corderos que llevaban cada ser humano en esos tiempos, sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo. Este es el incienso aromático, y ponía la sangre, rociaba en este lugar. ¿Qué más? Jeremías 17:1, también otro libro, menciona, el pecado de Judá escrito está en los cuernos de sus altares. Este era el altar, y prácticamente el pecado quedaba en estos cuernos que tenemos aquí, ¿no? Ahí era regado y prácticamente se contaminaba y tenía que ser purificado por Dios. El santuario era contaminado porque los pecados del pueblo eran transferidos a su interior por medio de la sangre del sacrificio. ¿Por qué estamos enseñando este tema? Porque al ver el pasado, ya nos estaba hablando prácticamente lo que iba a hacer nuestro Señor Jesús, que iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y aquí era, miren, todo el pueblo era transferido al interior, en este caso en el santuario terrenal, ¿no? ¿Para qué? Por medio de la sangre del sacrificio. Entonces,
De esta manera podemos ver más o menos qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel antiguamente. Y eso nos enseña las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿A dónde son transferidos los pecados de los hijos de Dios actualmente? Hoy, que podemos ver, estamos junio 2020, ¿sí? Y podemos preguntarnos, ahora, ¿dónde están transferidos los pecados de los hijos de Dios? No hay un santuario terrenal, ya no estamos ahí sacrificando animales, porque esos sacrificios, esas leyes ceremoniales fue clavado en la cruz. Y el único que ahora puede quitar nuestros pecados es el Cordero, que quita el pecado del mundo, que era nuestro Señor Jesús, que fue llevado a la cruz, derramó prácticamente su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que saber dónde están actualmente los pecados del mundo entero. Vean ustedes, los ángeles van registrando las acciones que hacemos. Y hay 3 libros que nos hablan de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver. Apocalipsis 20:12, el último libro de la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, no dice un libro, libros fueron abiertos y un libro fue abierto. Entonces en el cielo hay un libro de la vida, hay un libro de la muerte y hay un libro de las memorias. En el libro de la vida están escritos los nombres de aquellos que aceptaron a Jesús mientras estuvieron en vida. Y los que no aceptaron están en el libro de la muerte, registrados ahí su nombre. Si uno se arrepiente, pasa del libro de la muerte al libro de la vida. Y una vez que tú te entregas a Dios, ¿no? Todas nuestras acciones están registradas en el libro de las memorias. O sea, nada se puede ocultar. Dios nos dice, si tú cometiste pecado y quieres reconciliarte con Dios, puedes entregarle tu vida a Dios. Y Él dice, olvidará de tus pecados, lo llevará al fondo del mar y no se acordará. Y empiezas una nueva vida. Y la Biblia nos dice, serás una nueva criatura. Sacaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi Espíritu Santo en ti. Es por eso que las personas, muchos cuando se convierten a la vida cristiana, empiezan a adorar, a agradarles las cosas espirituales. Personalmente yo detestaba bastante la vida cristiana. Personalmente no me gustaban los cantos, los himnos cristianos. Ni siquiera me gustaba ver a personas que carguen una Biblia. A veces decían, uy, qué ignorantes, pleno siglo XXI. Es más, eso debe ser tal vez para las personas que no estudien, para las personas que no se superan. Y cuán errado era mi concepto. Eso revierte el momento que yo entrego mi vida, estando el primer año de la universidad, y prácticamente estos 27 o 28 años que estoy en camino en la vida cristiana, puedo decirte que realmente Dios produce ese cambio. Hoy estoy frente a ti, gracias a Dios. Y tú puedes estar frente a muchas personas porque la misión de la iglesia, una vez que tú te entregas, recibes prácticamente el perdón de Dios y por su gracia eres transformado y desea que tú lleves el mensaje de salvación. Y si hubieses cometido algún error, algún pecado, abogado tenemos que es nuestro Señor Jesús. Entonces en el libro de las memorias se va registrando en este caso nuestro actuar. Pero Dios, en su inmenso amor, si tú caes de rodillas, por eso dice, entra a tu cuarto, entra a tu aposento, cerrada en tu cuarto, en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces la confesión es a Dios, no es a terceras personas, no es a líderes religiosos, solamente es a Jesús. Es entre tú y Dios. Entonces, de esta manera, Dios quiere que sus pueblos grandes estén delante de Él y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Cuál? El cual es el libro de la vida. ¿Ven? Hay un libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, todo está registrado en los libros. Miren, Moisés fue llamado por Dios, tomó una decisión de servirle. Y Moisés era el hombre más paciente que nos registra la Biblia. Pero sin embargo llegó un momento que el pueblo que tanto le exigía en el desierto, él empezó a enojarse y le pedían, necesitamos agua, nos has traído al desierto después de salir de Egipto, ¿no? Y ahora vamos a morir de sed. Y lo único que él hizo es agarrar
su vara y golpear la roca y salió agua. Y por ese pecado, porque golpeó la roca, y la Biblia habla que la roca es Cristo y dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección, ¿no? Toma del agua que yo te doy y nunca tendrás sed. Y a eso lo representa a sentir paz y tranquilidad. Pero por ese error, Moisés prácticamente pudo ver la tierra prometida que Dios les había dado, pero no tuvo el privilegio de ingresar a esa tierra. Le dijo Dios, no vas a ingresar, prepárate porque vas a morir. Y murió. Y su cuerpo reclamaba a Satanás. Decía, no, a mí me pertenece, porque él pecó. Pero Dios también decía, no, él se arrepintió, él se reconcilió conmigo. Así que está escrito y está evidenciado de que él prácticamente me pidió perdón y merece la vida. Y lo resucitó. Y ese es el gran privilegio que tuvo Moisés, de morir y resucitar. Y ahora está en las mansiones celestiales. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando estuvo antes de entrar a la cruz, o antes de ser sacrificado prácticamente, entregar su vida y derramar su sangre en la crucifixión, ¿no? Él hizo una oración. Y al ir a orar, le acompañaron algunos de sus discípulos, apóstoles. Y cuando él oraba, ¿no? Ellos vieron que había dos seres espirituales. Estaba Moisés, ¿no? Y Elías, juntos dándole ánimo a nuestro Señor Jesús para que siga el plan de salvación. No te desanimes, sigue adelante, pero ellos veían que estaban conversando con nuestro Señor Jesús, Moisés. Y ahí nos da evidencia que Moisés resucitó y está en el cielo. Y eso nos da la promesa que Dios va a resucitar a aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesús como su Salvador, porque Él también resucitó al tercer día y ahora está en las mansiones celestiales. Miren, entonces los libros según sus obras están escritos ahí, todo lo que hagamos. Si tú cometes un error y le pides perdón, también los ángeles anotan inmediatamente para que esto en una balanza sea pesado al final y Dios, nuestro Señor Jesús, vaya en nuestra representación para nuestra salvación. Vean, ¿a dónde son transferidos los pecados de los hijos de Dios actualmente? A la fecha de hoy, junio 2020, nos dice, son registrados en los libros del cielo. ¿Sí? Hay libros en el cielo. Así como los pecados de Israel, los cuales eran transferidos por medio de la sangre contaminada o contaminaba el santuario, dice, de la misma manera, los pecados de todos nosotros, al ser registrados en los libros del cielo, contaminaban el santuario celestial. Bien, cuando llegaba la sangre de los pecadores, se contaminaba todo el santuario. Igual, de la misma manera, nosotros, al ser registrados en los libros del cielo, contaminamos el santuario celestial. Hay un santuario celestial y eso vimos en la anterior lección. Entonces, vean, ¿qué dice entonces Hebreos sobre el santuario celestial? Veamos este santuario celestial que está en el cielo. En la pregunta 4, vamos a ver la respuesta en Hebreos 9:23. ¿Qué nos dice? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, cosas celestiales en el cielo, fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál? Entonces vemos que dice Hebreos acerca sobre el santuario celestial, que también debe ser purificada. Entonces todos los pecados que cometamos aquí se van contaminando también en el cielo. Y ahí tiene que ser purificado. Vamos a ver, la purificación del santuario celestial, ya no el terrenal, ya no del antiguo Israel. Vamos a ver el santuario celestial, ¿no? No hecho por manos de hombres, sino fue hecho ya por mano de Dios. Entonces, era un modelo que le dijo Moisés, así como ves este modelo del santuario celestial, haz uno en la tierra. Y así hizo. Pero el original está en el cielo. En la tierra había un sacerdote, era Aarón, después otros sacerdotes asumieron cuando él dejó de existir. Y en el cielo solamente hay un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, después de haber ascendido al cielo, después de haber resucitado y irse al cielo en las nubes, ¿no? Él entró al santuario celestial. Veamos entonces, la purificación del santuario celestial se lleva a cabo a través de un juicio investigador en base al contenido de los libros. Entonces, ahora hay un juicio
investigador en el cielo. Nuestro Señor Jesús sentado en su trono, los ángeles como testigos y nosotros frente a ellos. ¿Y cuándo empezó este juicio investigador? Según las profecías, según muchos eruditos en tema de teología, nos hablan claramente, viendo más o menos los tiempos, que el año 1844 empezó el juicio investigador. Y miren cuántos años ya pasaron. No es ser que hoy día estén tocando el caso de tu vida en el cielo. No es ser que seas desaprobado. Pero si eres aprobado, va a ser una alegría. ¿Saben? Mientras estemos en vida todavía tenemos la oportunidad de hacer cuentas con Dios, de examinar nuestra vida, de llegar al arrepentimiento y decirle, Señor, quiero cambiar. Y Dios de muchas maneras, en muchas oportunidades, te estuvo llamando. ¿Y de qué manera? Tú te recuerdas cuando hiciste alguna cosa mala y en tu subconsciente había una pregunta o una voz que te decía, ¿hasta cuándo vas a hacer? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Por qué no cambias? Es hora de el cambio, ¿saben? Es la voz del Espíritu Santo, es la voz de los ángeles, es la voz de nuestro Señor Jesús, que tú tienes que tomar una decisión de cambiar, de decirle, sí, basta, voy a empezar una nueva vida. Quiero pedirte, Señor, que seas el Rey de mi vida, mi sacerdote, y por favor te pido que me ayudes. Solo no lo voy a hacer. Si tú reconoces con sincero corazón que salga esas palabras, ese arrepentimiento desde el fondo de tu corazón, sabes, Dios por su gracia va a hacer que tú cambies. Vean, entonces, ¿quiénes son juzgados en el santuario celestial? Vean, ¿quiénes son juzgados? En el libro de Primera de Pedro 4:7 en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por qué? Por la casa de Dios, por la iglesia de Dios, y si primero comienza por nosotros, vean ustedes, si comienza por nosotros, entonces, ¿quiénes son juzgados en el santuario celestial? Los que son de la casa de Dios, de los que son de la iglesia de Dios. Hay algunas personas que dicen, no es necesario ir a una iglesia, no es necesario tal vez diezmar, ofrendar o predicar. Sencillamente es tener fe en Dios, a mi manera. Están equivocados. Te invito a que puedas escudriñar las Sagradas Escrituras. Todos los que siguen a Jesús son parte de una iglesia, porque la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesús, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Y el juicio va a empezar por la casa de Dios, por los que son parte de la iglesia, y los que no son, ¿cuándo será su juicio? Vamos a saber más adelante. Vean, este es un juicio de oportunidad para los que son del pueblo de Dios. Jesús se presenta como su abogado. Todos los que aceptaron. No te vas a salvar por tus obras, por tus hechos, por lo bueno que eres. Tal vez uno puede pensar, yo merezco la salvación, ¿no? Nadie sabe. Solamente tú tienes que depender cada día de Dios. Cada mañana cuando tú te levantes, abra los ojos, lo primero que tienes que hacer es agradecer a Dios y decirle, Señor, toma mi ser, mi cuerpo entero y haz tu voluntad. Tómame enteramente tuyo. Perdóname si en algo te he ofendido, pero quiero empezar una nueva vida contigo. Entonces, al hacer eso, eres parte de Dios y nuestro Señor Jesús se presenta como nuestro abogado. Nuestro Dios, los libros son abiertos, los ángeles, y nuestro Señor Jesús mostrando su mano, los clavos, cuánto costó tu vida, prácticamente intercediendo por nosotros ante los pecados que hayamos cometido. ¿Saben? No te vas a salvar por haber guardado los mandamientos. O sea, en este caso los mandamientos no te salvan. Lo que te salva es nuestro Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que hay que dejar de lado los mandamientos de Dios. Si fuera así, yo tendría que robar, podría matar, podría cometer adulterio, meterme con cualquier otra persona que sea casada, y no es así. Aún siguen eso vigente. Y con mayor razón también están los otros mandamientos, como no tengas otros dioses, no tengas otras imágenes, no le inclines, ni le adores, ni le reverencies. No tomes el nombre de Dios en vano, y acuerda del día del sábado. 6 días trabajarás, pero hay un día de descanso. Y la iglesia normalmente los sábados, el día de reposo, van, porque es el día bendecido por Dios. Y el mandamiento que nos habla de la creación de Dios
nos habla de su poder de Dios y que no tenemos que olvidarnos, y es la manera de tener esa señal entre Dios y su pueblo. Este pueblo va a estar ahí y nuestro Dios es el abogado que va a interceder por nosotros. ¿Qué sucede entonces con los que no son de la casa de Dios? Los que no son parte de la iglesia. Porque todos pueden decir, no, todos somos hijos de Dios. Sí, todos tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero solo aquellos que toman la decisión de seguirlo son parte del pueblo de Dios. El joven rico le dijo lo siguiente, nuestro Dios, sígueme. El joven rico prácticamente le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijo, mira, guarda los mandamientos de Dios. Bueno, eso hago desde pequeño. Muy bien. Una cosa te falta. Reparte lo que tú tienes, comparte con los necesitados, con los pobres, con aquellos que tal vez están enfermos, podríamos decir, con aquellos que están en necesidad frente a este coronavirus, que muchos no tienen que comer, que alimentarse. Comparte. Pero el joven rico se puso triste, bajó la cabeza y se retiró. No lo siguió. Tuvo la oportunidad de la invitación que Dios le hacía, pero él negó, rechazó a Dios. ¿Saben? Pilatos se lavó las manos. Pilatos después se suicidó y perdió todo. Perdió su vida, perdió su honor, perdió sus estudios, perdió su autoridad, su poder y perdió la salvación. Porque él, teniendo al frente a la persona que es nuestro Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Pudo haber tranquilamente dicho, ¿sabes? Es un hombre inocente y no merece morir. Pero sin embargo, se dejó llevar por la multitud. A veces en la vida cristiana la democracia no tiene en cuenta por una sencilla razón. No es la gran mayoría que tiene que tomar una decisión. Muchos son llamados y pocos los escogidos. En la vida cristiana hay veces son pocos, ese remanente, un pueblo pequeño. Miren, cuando empezó el diluvio se salvaron solamente 8 personas. Cuando cayó el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra, porque el pecado había crecido tremendamente, solamente se salvó Lot y su familia. El resto murió. ¿Y qué está pasando en la actualidad? En ciudades o países donde hay más pecado, más transgresión, matrimonios entre homosexuales, qué sé yo, asesinatos, robos, etcétera, caerá más el juicio de Dios. ¿Saben? Esto estamos viendo ahora en la realidad. Por una sencilla razón, que el mundo se olvidó de Dios. Que el mundo no es parte del pueblo de Dios. Por eso dice, ¿qué sucederán con los que no son de la casa de Dios? Todos tenemos la gran oportunidad. Puedes tú estar frente a nuestro Señor Jesús. Pero tú tienes que tomar una decisión. De dejar tus cosas y priorizar las cosas de Dios. De no lavarte las manos para decir todavía no es tiempo. ¿Sabes? La oportunidad es tuya. Tú tienes que tomar esta decisión. No es casualidad que tal vez estés viendo este seminario, este tema. Dios tiene un plan especial para ti y quiere que seas del pueblo de Dios. Tú tienes que aceptarlo como tu único Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesús. Y la mejor manera de conocerlo es estudiando las Sagradas Escrituras y arrepintiéndote, diciéndole, Señor, perdóname, quiero empezar una nueva vida contigo. Yo no puedo solo, no puedo sola. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con los que no son de la casa de Dios? En San Juan 3:18 nos dice lo siguiente. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Nos dice claramente que ya están condenados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, los que no son parte de la iglesia, los que no son parte de Jesús y están en el mundo, algunos van a pensar que se van a salvar porque son buenos, etcétera. No, no. Aquí dice nuestro Señor, el que creyere y fuere bautizado, se va a salvar. El que no, será condenado. Ya está prácticamente en juicio. ¿Qué sucederá con los que no son de la casa de Dios? La respuesta, ya han sido condenados, ya han sido juzgados. Entonces, espero que la muerte no te sorprenda. Muchas personas querrán interceder de alguna otra manera, con alguna misa por los muertos, ya no tiene sentido. La decisión es mientras estemos en vida. Pregunta 7. ¿Cuándo terminará el juicio investigador? ¿Cuándo va a terminar? Vean ustedes aquí en Apocalipsis 22, 11 y 12 nos da la respuesta.
el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo, ¿no? Sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia, ¿no? Practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dios dice, tú tomas una decisión. Si eres santo, santifícate. Si eres justo, busca la justicia. Si eres, ¿qué cosa? Miren, claro, injusto, inmundo, tú decides. Dios no te puede obligar. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para que recompensar a quienes, a cada uno según sea su obra, según sea su accionar, según sea su comportamiento, según sea su fe, yo voy a darles el premio. Entonces tienes que tomar una decisión. Dios sabe muy bien, nuestro Señor Jehová sabe muy bien que desea lo mejor para ti. Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él. Y nuestro Señor dice lo siguiente, que nosotros tenemos la razón, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría para poder tomar una decisión entre elegir el bien o el mal, entre la bendición o la maldición, entre el camino hacia la vida eterna o a la muerte eterna, entre el camino hacia las obras del mal o obras de bien. Todo está prácticamente en tu decisión. Y solo no lo vas a lograr. Necesitas la ayuda divina. Necesitas, en este caso, las huestes celestiales de parte de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas a nuestro Señor Jesús para que puedas lograr. Entonces, ¿cuándo terminará el juicio investigador? Poco antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesús, vengo pronto. Él va a venir. Estemos preparados o no estemos preparados, Él va a venir. Y va a venir para premiar a todos los que realmente aceptan a nuestro Señor Jesús y desean santificarse y purificarse. ¿No desearías eso para ti? ¿No desearías eso para tu familia? ¿No desearías eso para tus seres queridos, para tus amigos? ¿O te contentas tal vez con esta vida? No sé lo que tú estás pasando o sintiendo, pero hay un Dios que sí sabe y comprende que con su inmenso amor te sigue buscando y llamándote. No te puede obligar, porque la decisión es tuya, solamente tuya, y tú tienes que tomar esa decisión de decirle, Señor, de aquí en adelante quiero seguirte. Te acepto como mi Señor y Salvador y prometo, Señor, hasta que la muerte incluso llegue, yo, Señor, me aferraré a ti. Y saben, el Señor está muy pronto a retornar. Las profecías se van cumpliendo. Los tiempos están cumpliéndose. Ahora hay un juicio investigador. Nuestro Señor Jesús en el cielo, en su santuario celestial, en su trono, está viendo todo el caso de la vida en el mundo entero. Quienes están tal vez destruyendo esta tierra, quienes están delinquiendo, quienes están en corrupción, quienes están matando, quienes están prácticamente haciendo cosas desagradables ante la sociedad y ante el pueblo, ante la vista de Dios. Pero Dios desea que haya un pueblo, un remanente, que haga todo lo contrario, que sea parte de esa iglesia, que sea del pueblo de Dios y empiece una vida de comunión con Dios, una vida camino hacia la santidad, hacia la salvación. Con esto no te estoy diciendo que ya vas a ser angelito y vas a volar. No, no, no. Nosotros somos de carne y hueso. Y lo único que tenemos que formar es, viendo a Jesús cada día, constantemente, cambiar nuestro carácter. Y es lo único que vamos a llevar al cielo, pero queremos hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo terminará el juicio investigador? Hemos dicho, antes de la segunda venida. Se cierra el tiempo de gracia y nuestro Señor Jesús se levanta, en este caso, de su trono, se alista para volver a la tierra por segunda vez. La primera vez vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero esta segunda vez ya no viene para buscar y salvar, solamente viene para hacer el juicio final y llevar a sus hijos. Cerrar el juicio final, vuelve y lleva a todos aquellos que aceptaron y creyeron, porque el resto será condenado. ¿Qué debemos hacer ahora que tú sabes esta verdad? Que en el cielo el sacerdote, ¿no?, es nuestro Señor Jesús, y que en su pecho están todos los hijos en el mundo entero de aquellos que guardan sus mandamientos de Dios, tienen la fe en Jesús, hacen la voluntad de Dios y son parte de esa iglesia.
En primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra vida tenemos que ir por ese camino, ¿no? En ese temor de respetar a Dios. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de ¿qué? Del juicio. Pues como Él es, dice, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Tenemos que ver como nuestro único líder, como el único carácter que tenemos que tener de nuestro Señor Jesús. Y eso no es fácil, pero sí lo puedes hacer creyendo y confiando en nuestro Señor Jesús, viéndole a Él como tu ejemplo y estar confiados en el juicio. Porque si tú dependes de Jesús constantemente y aún así con tus errores, busques a Jesús, a nuestro Señor, de seguro que vas a estar librado en el juicio. Tal vez aquí en el mundo podemos ver muchos casos de juicio, de jueces, de autoridades. Algunos que hacen justicia, pero algunos que a veces son personas que tal vez en este caso defienden a personas que están en error o en pecado, tal vez por un puñado de dinero. Solo Dios sabe y todo está registrado. Espero que tú cambies. Tal vez en este seminario, en tiempos de esperanza, tiempos de profecía, estemos hablando para algún abogado, algún juez, alguna autoridad, algún hombre rico, algún hombre empresario, ¿sí? Tal vez estemos hablando para un líder religioso que no sabía de estas verdades bíblicas. Tal vez para ti, una persona emprendedora, una persona que está en estos momentos tratando de salir de este problema, de esta crisis mundial que tenemos. Y más que la crisis económica, tenemos una crisis espiritual. Hoy llegó tu día. Hoy es tu gran oportunidad de tomar una decisión. No te laves la mano como Pilato para decir y alejarte del Señor. Por lo contrario, agárrate de Él, tómate de Él, para que tú empieces a hacer realmente juicio conforme a la voluntad de Dios. Que tu accionar sea de acuerdo a la justicia como a Dios le agrada. Tú puedes generar ese cambio. Todo está en ti y espero que tengas confianza en el Dios celestial. Y por último, Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios, teman a Dios, respeten a Dios, hónrenlo a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La teoría del creacionismo no enseña estas cosas. La teoría del evolucionismo no enseña estas cosas. Solo la teoría del creacionismo nos da estas verdades y estas evidencias bíblicas. Entonces Dios nos habla claramente que ha llegado y tenemos que adorar a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de ellas. Tenemos que hoy prácticamente adorar a nuestro Señor. Es el mensaje de los 3 ángeles para estos últimos tiempos. Nosotros tenemos que llevar esta verdad prácticamente a muchas personas que necesitan, pero lo único que te dice Dios, teme, ámame, quiéreme, respétame y démosle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en tiempo de juicio y muy pronto va a retornar nuestro Señor. Miren, se dio muchas señales que iba a haber guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos, inundaciones, enfermedades, pestes por aquí, etcétera, pero será principio de dolores. Y esto se va a intensificar. Y cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo, vendrá el fin, dice las Sagradas Escrituras. Y hoy más que nunca hay grandes misioneros, grandes predicadores, pastores y laicos que se están dedicando a llevar el mensaje de salvación. De una forma personal y ahora con este tema de la pandemia, utilizando los diferentes medios de comunicación, las redes sociales. Nos ayuda en este caso Dios para poder difundir con la ciencia que ya avanzó, el internet, y todo lo que tenemos ahora prácticamente como facilidad para llevar el mensaje de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está acelerando para que todos tengan la oportunidad y sean del pueblo de Dios. Y una vez que tú seas del pueblo de Dios y aceptes a Jesús, entonces cuando Él vuelva por segunda vez no te sorprenderás. Más bien estarás feliz y alegre porque verás al Hijo de Dios bajando en las nubes
y en un momento va a expresar tu nombre para lograr la vida eterna. Que Dios te bendiga por esa decisión y de esta manera hemos llegado a esta parte final de este curso. Espero que el día de mañana, en la próxima lección, puedas también seguir tomando una decisión. Terminamos con una oración. Inclinamos el rostro. Bendito Dios, bendito Padre, gracias, oh Dios, por este tema que tú nos daste acerca del juicio investigador. Queremos estar, Señor, libres de toda condenación. Que tú estés, Señor, en ese momento en nuestro lugar. Como seres humanos somos pecadores y no merecemos la salvación. Pero por tu gracia, oh Dios, te pido que tengas misericordia de nuestras vidas. Queremos ser parte de tu pueblo, de aquel pueblo que tiene que serte leal y fiel y obediente de acuerdo a tu voluntad. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, oh Dios. Pero estamos aquí dispuestos para emprender una vida de comunión contigo, una vida diferente, una vida lejos ya del llanto, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del temor a la muerte. Queremos de aquí en adelante, aún así nos pase todas esas cosas, pero queremos tener la plena seguridad que siempre estarás con nosotros, Señor. En las buenas y las malas, sé que tú estarás con nosotros. Y queremos amarte, servirte, respetarte, temerte, oh Dios, y espero que en el juicio puedas tú librarnos, Señor, de esa palabra de condenación final. Y te pido igual de la misma manera por nuestros seres queridos, amigos o muchas personas que tal vez no te conozcan. Espero que mediante este mensaje podamos tomar una decisión de aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Y estoy seguro que así será. Bendito Padre, gracias por todo. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. De esta manera hemos culminado este cuarto tema de tiempos de esperanza, tiempos de profecía para nuestra salvación. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima lección.